Hola, queridos amigos del programa Quédate en casa con los grandes escritores. Feliz de estar con ustedes una vez más. Les tengo una buena noticia. Vamos a seguir creando el programa independientemente de lo que este insidioso virus decida. Si ya se acaba la pandemia, lo cual es lo que todos esperamos, por supuesto, igual vamos a seguir produciendo estos audios. Entonces, no sé, les cambiaremos el título porque ya no se trata de primariamente quedarse en casa, pero seguiremos produciéndolos hasta que yo tenga pues vida y energía y voz y ustedes paciencia y ganas de oírlos, ¿verdad? El acervo, el tesoro, el cofre de cuentos memorables, extraordinarios, textos de todo tipo que se pueden analizar y comentar es inagotable, es inagotable. Podríamos seguir con este programa 7 vidas consecutivas y no habríamos agotado nuestro monumental tesoro de literatura. Entonces, vamos a seguir con el programa. Y ello porque he recibido una retroalimentación muy positiva. Respuestas de la gente han acogido el programa con muy buena voluntad, con mucha bonomía, con mucha benevolencia, que es lo que siempre les pedí, con mucha indulgencia. Yo sé que no son programas perfectos, yo sé que son un poquito artesanales, todo lo que ustedes quieran. Es una cosa hecha desde un telefonito en una casa cualquiera. No estamos en la Deutsche Welle, ni en la Radio Televisión Française, ni en, ¿verdad? Ni en la BBC de Londres, pero a fe mía que por su contenido y el entusiasmo y la pasión con que los hacemos, estos programas están a la altura de cualquiera que esos viejos hagan. Entonces ya saben, el programa va a seguir aún después del fin de la pandemia y hasta que ustedes me digan, Jack, ya estamos aburridos, hacete otra cosa, o bien que yo, no sé, algo que a mí me sucediera imprevisible. Entonces esa es la buena noticia que les tengo para hoy. Eh, Hoy vamos a abordar una figura queridísima de nuestras letras nacionales. Posiblemente la figura más querida, más entrañable de nuestro canon nacional literario. Me refiero, por supuesto, a Carmen Lira, a María Isabel Carvajal Quesada. Sí, posiblemente la más querida de nuestras grandes figuras literarias. Eso es lo que pienso. Eso es lo que pienso. Eh, María Isabel Carvajal Quesada nació en 1887, murió en 1949. A veces se da mal la fecha de nacimiento, le ponen 1888, le quitan un añito de vida, pero no, lo correcto es 87. Eso procede de un errorcillo menor que cometen Luisa González y Carlos Luis Sáenz en la biografía magnífica biografía que le dedicaron a Carmen Lira. En 1972 se publicó ese libro, hecho por Luisa González, de suyo notable escritora, y Carlos Luis Sáenz, que es uno de los grandes poetas de la infancia. Ah, cómo admiro yo a ese escritor. Y lo conocí personalmente, porque tenía los nietitos en el Franco costarricense, entonces pasaba por ellos. Muchas veces llegó a mi clase a hablar, y era un hombre extraordinario. En algún momento hablaremos, por supuesto, de Carlos Luis Sáenz, que es un poeta para los niños y él mismo, una especie de niño para los poetas. Un personaje extraordinario. Entonces, Luisa González, Carlos Luis Sáenz, en 1972 publicaron la primera biografía de Carmen Lira, y entonces ese errorcillo en su fecha de nacimiento. Pero no, es 1887 a 1949. Carmen Lira estudió en la escuela Julia Lang, que quedaba en lo que es hoy el edificio metálico. El edificio metálico albergaba varias escuelas, una de ellas la Julia Lang. Se graduó del Colegio Superior de Señoritas, como procedía, ¿verdad? Y luego estuvo estudiando para ser monja. Su primer sueño fue ser monja, llegó a ser novicia, y en tanto que novicia trabajaba en el Hospital San Juan de Dios. Y ya eso me dice mucho de ella, ya eso nos debería decir mucho de ella, porque, a ver,
la enfermería es una profesión que yo solo concibo en seres con una gran capacidad de dación, con una gran capacidad de misericordia, de compasión, de identificación con el dolor de los demás. Yo tengo la más alta noción posible de esa profesión. Las he tenido muy cerca por problemas de salud. He visto cómo actúan, cómo he visto todo lo que en ellas es de abnegación, de entrega, de paciencia, de cariño, de ternura, de todo. No sé, creo que es de las cosas más bellas que puede ser un ser humano, es ser enfermero o enfermera. Entonces, solo el hecho de que fuese una novicia y trabajase en el Hospital San Juan de Dios, habla mucho de su madera humana, de su fibra, de la fibra de que estaba hecha su alma. Y Luego, pues pasó a estudiar otras cosas, estudió educación en la Escuela Normal Superior, fundó la Escuela Montessori, ¿verdad? La Escuela Montessori en 1926, la primera Escuela Montessori enseñando niños pobres en instituciones pobres de recursos ínfimos. Fue la primera mujer que realmente dirigió un centro de educación infantil preescolar. No existía en Costa Rica la noción de educación preescolar, de kindergarten, no existía. Realmente es Carmen Lira la que crea eso y la utiliza con el método de María Montessori, que fue la enseñanza montessoriana, que fue una verdadera revolución en la historia de la educación preescolar. De hecho, ella la conoció, Carmen Lira conoció a María Montessori porque Carmen Lira, con una beca que le concedió el gobierno de don Julio Acosta, viajó a Europa en 1920, estuvo ahí hasta el 21, pudo hablar con María Montessori, trabajar con ella el método, ¿verdad? El método particular educativo preescolar Montessori, muy en boga hoy en día en montones de escuelas, adoptado por sus grandes virtudes pedagógicas. Viajó también por Italia, estuvo en Inglaterra, conoció el mundo y volvió convertida en una mujer llena de ideas de avanzada y cosas extraordinarias, ¿verdad? María Isabel Carvajal era una mujer de grandes militancias, de grandes pasiones, de grandes vehemencias. Fue cofundadora del Partido Comunista de Costa Rica en 1931 junto con Manuel Mora. Ahí con ella estaban mujeres del linaje de Adela Ferreto, de Emilia Prieto, de la maravillosa Lilia Ramos, de Luisa González, su amiga de toda la vida. Durante la dictadura de Federico Tinoco Granados en 1919 se armó una manifestación de maestras frente a la oficina presidencial y Carmen Lira tomó el megáfono y su arenga incendió a la gente, exaltó a la gente. Evidentemente tenía que tener una potente personalidad y una retórica muy ígnea, muy fogosa, porque provocó que la gente se amotinara e incendiara el periódico oficial del gobierno que se llamaba La Información. Vinieron policías y Carmen Lira se salvó por milagro de la cárcel disfrazándose de periodista y así se logró escabullir y no la agarraron. Esto fue en 1919. Para que se vean ustedes, no, era una mujer de armas tomar, atención, era una mujer en mi bemol mayor, ¿verdad? Está detrás de tantas cosas extraordinarias, Carmen Lira, que enunciarlas es tamaña lista. Creó, bueno, introdujo el modelo Montessori educativo al país, creó los comedores infantiles, creó la bibliotecología infantil, creó el PANI, fue miembro fundadora del PANI, luchó por el sufragio de la mujer, nunca le tocó votar en Costa Rica, por desgracia. Murió un año antes de que se aprobase el sufragio para la mujer, pero luchó denodadamente por el sufragio de las mujeres, luchó por la igualdad salarial de la mujer. Fue una mujer extraordinaria, caramba, extraordinaria.
no solo escribió los cuentos de la tía Panchita, escribió muchas cosas. Bueno, escribió unas obritas de teatro que se han perdido, eran para teatro infantil. Escribió Bananos y Hombres en 1931, que fue en gran medida responsable de la insurrección de los trabajadores bananeros contra la United Fruit Company, 1934. Escribió El barrio Conegio Fischi, Siluetas de la maternidad, En una silla de ruedas, Las fantasías de Juan Silvestre, El grano de oro y El peón. Todas esas cosas las escribió. Y escribió profusamente en diversas revistas y periódicos. En una revista se llamaba Páginas Ilustradas, otra Pandemonium, otra Ariel, Atenea se llamaba otra. Por supuesto, el providencial repertorio americano de don Joaquín García Monge, en el periódico Renovación, en un periódico infantil, verán qué noción más interesante, un periódico infantil que ella fundó que se llamaba San Celerín. Escribió en El Maestro, otra revista, escribió en un periódico que se llama El Trabajo, el Diario de Costa Rica, La Hora, La Tribuna. ¿Qué decirles? Escribió muchísimo material de revistas y de periódicos, además de las obras que ya mencioné. Pero bueno, está claro que la gente la recuerda primariamente por sus cuentos de la tía Panchita, que son maravillosos. Yo he elegido hoy uno para leérselos. Voy a leerlo y después lo comentamos porque no quiero interrumpir en este caso el flujo de la prosa, que es muy bella. Vamos a tratar entonces de leerlo. Vamos a imaginarnos, y aquí está la tía Panchita con nosotros, ¿verdad? La tía Panchita, que es una figura apócrifa que inventa Carmen Lira para hacer de ella la cuentista. De hecho, nos provee hasta una descripción encantadora de la tía Panchita, que era la tía Cuentacuentos, y nos la propone en el libro y nos la describe así. Mi tía Panchita era una mujer bajita, menuda, que peinaba sus cabellos canosos en 2 trenzas, con una frente grande y unos ojos pequeñines y risueños. Iba siempre de luto y entre la casa protegía su falda negra con delantales muy blancos. En sus orejas, engarzados en unos pendientes de oro, se agitaban 2 de mis dentezuelos de leche. Quizás por esto soñé una vez que yo era chirrisca como un frijol y que estaba suspendida de un columpio de oro asegurado en una de las orejas de la tía Panchita. Bueno, es así como en el prefacio al libro describe Carmen Lira a su tía Panchita, que es una adorable viejita, ¿verdad? Tal cual la describe, adorable viejita. Este es un recurso que no es propiamente dicho, es decir, lo han usado otros autores. El recurso consistente en inventar un narrador apócrifo, ¿verdad? Inventar que no son ellos los autores y que no, ellos simplemente fueron amanuensis que tomaron nota de las fabulaciones y cuentos y leyendas y narraciones de un cierto personaje que puede ser real, puede ser apócrifo. En el caso de la tía Panchita, todo indica que es apócrifo. Pero hay otros casos, por ejemplo, que les dijera yo, de Carlos Luis Sáenz, el abuelo cuentacuentos. El abuelo cuentacuentos. Ese es el personaje apócrifo que supuestamente le cuenta los cuentos a Carlos Luis Sáenz que él comparte con los niños, ¿verdad? Y el propio y gran Juan Rulfo, cuando dejó de escribir y se secó inexplicablemente después de la publicación de Pedro Páramo en 1955, él dijo que había dejado de escribir con ese tono lastimero que tenía, ¿verdad? Ese tono tristón que era el de su figura, un poco lánguido, parecía como un sauce, ¿verdad? Siempre un poco triste. Juan Rulfo decía, no puedo escribir más, porque ya se me murió el tío Celerín. Y el tío Celerín era el que me contaba, mientras viajábamos por todo México, todas esas narraciones, esas leyendas que yo transpuse en el Llano en Llamas y en Pedro Páramo. Entonces me quedé sin el tío Celerín y sin él no tengo nada que contar porque las historias eran de él. No sabemos, jamás sabremos si el tío Celerín existió o no. Posiblemente no. Simplemente Juan Rulfo se secó literariamente después de Pedro Páramo en el 55, perdió la alegría de escribir, eso sucede de pronto,
Volvió a escribir una obra que se llama El Gallo de Oro, pero no tiene ni remotamente el impacto de las otras novelas, de Pedro Páramo y del Llano en Llamas, ¿verdad? Entonces, Juan Rulfo con su tío Celerín y don Carlos Luis Sáenz con su abuelo Cuentacuentos utilizan el mismo subterfugio, digamos, de Carmen Lira, inventarse un narrador apócrifo y atribuirle a él los cuentos. Entonces, ya sabiendo eso, imagínense a la tía Panchita, imagínense esa viejita adorable con sus dos pendientes de las orejas que eran dentezuelos de leche de la sobrina, sus trenzas largas, sus vestidos negros, pero los ojillos chiquitos, húmedos y risueños, esa mezcla de severidad por el negro del atuendo y de aproximación al mundo infantil, porque era una señora permanentemente sonriente, era una señora dulce. Entonces voy a leerles La Flor del Olivar. Comienza así. En un país muy lejos de aquí, había una vez un rey ciego que tenía 3 hijos. Lo habían visto los médicos de todo el mundo, pero ninguno pudo devolverle la vista. Un día pidió que lo sentaran a la puerta de su palacio a que le diera el sol. Él sintió que pasaba un hombre apoyado en un bordón, quien se detuvo y le dijo: «Señor rey, si usted quiere curarse, lávese los ojos con el agua en donde se haya puesto la flor del olivar». El rey quiso pedir explicaciones, pero el hombre se alejó, y cuando acudieron los criados a las voces de su amo y buscaron, no había nadie en la calle ni en las vecindades. El rey repitió a sus hijos la receta y ofreció que su corona sería de aquel que le trajera la flor del olivar. El mayor dijo que a él le correspondía partir primero. Buscó el mejor caballo del palacio, hizo que le prepararan bastimento para un mes y partió con los bolsillos llenos de dinero. Anda y anda y anda hasta que llegó a un río. A la orilla vio una mujer lavando que parecía una pordiosera y cerca de ella un chiquito, flaquito como un pijije y que lloraba que daba compasión oírlo. La mujer dijo al príncipe: «Señor, por amor de Dios, deme algo de lo que lleva en sus alforjas. Mi hijo está llorando de necesidad». «Que coma rayos, que coma centellas, esas lloretas. Todo lo que va en las alforjas es para mí». Y continuó su camino. Pero nadie le dio razón de la flor del olivar. Se devolvió y en una villa que había antes de llegar a la ciudad de su padre se metió en una casa de juego y ahí jugó hasta los calzones. Al ver que pasaban los días y no regresaba el príncipe, partió el segundo hijo, bien provisto de todo. Le ocurrió lo que al hermano, vio a la mujer lavando con un niño esmorecido a su lado, le pidió de comer y que era tan mal de corazón como el otro, le respondió: «Que coma rayos, que coma centellas. Yo no ando alimentando hambrientos». Tuvo que devolverse porque en ninguna parte le daban noticias de la flor del olivar. Se encontró con su hermano, que lo entotorotó a que se quedara jugando su dinero. Por fin, el último hijo del rey, que era casi un niño, salió a buscar la flor del olivar. Tomó el mismo camino que sus hermanos y al llegar al río encontró a la mujer que lavaba y al niño que lloraba. Preguntó por qué lloraba el muchachito y la mujer le contestó que de hambre. Entonces el príncipe bajó de su caballo y buscó de lo mejor que había en sus alforjas y se lo dio a la pordiosera. En su tacita de plata vació la leche que traía en una botella, con sus propias manos desmigó uno de los panes que su madre la reina había amasado, puso al niño en su regazo, le dio con mucho cariño las sopas preparadas, luego lo durmió, lo envolvió en su capa y lo acostó bajo un árbol. La mujer, que no era otra que la Virgen, le preguntó en qué andenes andaba, y él le contó el motivo de su viaje. «Si no es más que eso, no tiene usted que dar otro paso», le dijo la Virgen. «Levante esa piedra que está al lado de mi hijito, y ahí hallará la flor del olivar». Así lo hizo el príncipe, y en una cuevita que había bajo la piedra estaba la flor, que parecía una estrella. La cortó, besó al niño, se despidió de la mujer, montó a caballo y partió. Al pasar por donde estaban sus hermanos, les enseñó la flor.
Ellos le llamaron y le recibieron con mucha labia. Lo convidaron a comer y mientras se fue a desencillar su caballo, ellos se aconsejaron. En la comida le hicieron beber tanto vino que se embriagó. Cuando estuvo dormido, se lo llevaron al campo, lo mataron, le quitaron la flor y lo enterraron. Sin querer, le dejaron los deditos de la mano derecha fuera de la tierra. Los príncipes volvieron donde su padre con la flor que fue puesta en agua en la que se lavó el rey sus ojos, que al punto vieron. Entonces dijo a sus hijos que al morir su inmenso reino se dividiría en dos y así ambos serían reyes. Entretanto, los deditos del cadáver retoñaron y nació allí un macizo de cañas. Un día pasó un pastor y cortó una caña e hizo una flauta. Al soplar en ella se quedó sorprendido al oír cantar así: no me toques, pastorcito, ni me dejes de tocar, que mis hermanos me mataron por la flor del olivar. El pastor fue a enseñar la flauta maravillosa y los que la oyeron le aconsejaron que se fuera a la ciudad y que allí todo el mundo pagaría por oírla. Así lo hizo y a los pocos días no se quedaba en la ciudad quien no anduviera en busca del pastor, dueño de aquel instrumento maravilloso. Llegó a la noticia a oídos del rey y éste hizo llevar al palacio al pastorcito. Al oír la flauta, recordó la voz de su hijo menor a quien tanto amaba y del que nunca había vuelto a saber nada. Pidió al pastor la flauta y se puso a tocarla y con gran admiración de todos, la flauta cantó así: no me toques, Padre mío, ni me dejes de tocar, que mis hermanos me mataron por la flor del olivar. El rey se puso a llorar. Acudieron la reina y los príncipes. El rey pidió a la reina que tocara la flauta, que entonces dijo: no me toques, madre mía, ni me dejes de tocar, que si mis hermanos me mataron por la flor del olivar. El rey quiso que su hijo segundo tocara. Todos vieron que los dos príncipes estaban pálidos y con las piernas en un temblor. El príncipe trató de negarse, pero el rey lo amenazó. La flauta cantó: no me toques, hermano mío, ni me dejes de tocar, que aunque tú no me mataste, me ayudaste a enterrar. El príncipe mayor, por orden de su padre, tuvo que tocar la flauta. No me toques, perro ingrato, ni me dejes de tocar, porque tú fuiste el que me mataste por la flor del olivar. El pobre rey mandó a meter a sus hijos en un calabozo y él y la reina se quedaron inconsolables por toda la vida. Y esta es la maravillosa narración de la flor del olivar, de la tía Panchita, es decir, de Carmen Lira. Tantas cosas hermosas en este cuento, tantas cosas hermosas. Comencemos por el título mismo, La flor del olivar. Vean qué eufónico, vean qué lindo suena, la flor del olivar, la flor del olivar, del oli, la flor del olivar. ¿Por qué Carmen Lira no le puso a este cuento La flor del olivo? Hubiera sido más propio, ¿eh? Hubiera sido más comprensible, más lógico. La flor del olivar es, bueno, pues sí, es como hablar de la flor del cafetal, pero sería más propio hablar de la flor del cafeto, ¿no? Pienso yo. Pues no le puso la flor del olivo porque suena horrible, porque la palabra olivo no tiene resonancia, no se queda en los oídos, mientras que olivar se perpetúa, se perpetúa gracias a la R, gracias a la consonancia. La flor del olivar. Y además flor comparte tres fonemas L-O-R con olivar. La L, O y R están en olivar. Entonces son dos palabras que comparten muchos fonemas, comparten muchas sonoridades. Una cosa es decir la flor del olivo, horrible, y otra cosa es la flor del olivar. Entonces ahí ya mismo aplaudo yo el oído de músico que tenía Carmen Lira, la musicalidad para encontrar un título de un cuento, ¿verdad?
¿Dónde es que se cultivan las olivas, sobre todo? ¿De dónde son los olivares? ¿A qué país asocian ustedes los olivares? Las enormes plantaciones de olivares. A ver, ¿quién alza la mano? Bueno, sí, por supuesto, a España. España. España es la productora número uno mundial de olivas, gracias a sus enormes sembradíos de olivares, ¿verdad? Lorca constantemente está haciendo alusión a la palabra olivar y le sirve poéticamente, explícitamente, porque es muy linda, olivar. Entonces, constantemente encontramos en la prosa y en la poesía de Federico García Lorca, que era andaluz, la noción del olivar, ¿verdad? Los gitanos iban por los olivares, todo el mundo iba por los olivares. Eh, entonces, y es muy interesante porque Carmen Lira usa flor del olivar con mayúscula, flor con mayúscula del olivar, le pone mayúsculas como para decir, no es una florcilla cualquiera, atención, un momento, para darles una dignidad diferente. Es que recuerden que la literatura es también para la vista, no solo para leerla y para oírla. La literatura también es un dibujo a su manera. Lo decía Jean Cocteau, cuando yo dibujo es simplemente la escritura que se me salió, se vuelve loca el trazo y comienzo a escribir, a dibujar. Es una escritura desenlazada, es una escritura desligada que se me convierte en dibujo. Y cuando dibujo es una especie de escritura también que estoy haciendo. Es para ver la literatura. Entonces no es lo mismo ver flor del olivar con minúscula que ver con mayúscula. Cuando le ponemos mayúscula flor y olivar, le conferimos el carácter mítico de las grandes alegorías de la Edad Media, cuando se escribía generosidad con mayúscula, virtud con mayúscula, bien con mayúscula, el mal con mayúscula, todas esas cosas, ¿verdad? Se dignifica. Es una cosa particular. ¿Ubica esto el cuento necesariamente en España? Pues no lo ubica necesariamente en España, porque no solo en España hay olivos. Pero bueno, dejemos eso por el momento y vamos a ver qué más nos depara este cuento. Comienza en un país muy lejos de aquí. Había una vez. Carmen Lira renuncia a la fórmula érase una vez y lo hace con toda razón y con muy buen criterio. El érase una vez es un anacronismo. Eso lo encontramos en Hans Christian Andersen, lo encontramos en los hermanos Grimm, lo encontramos en el grandísimo Charles Perrault, que era el gran escritor de cuentos infantiles franceses, Charles Perrault, ¿verdad? El autor de Piel de Asno, de tantas cosas maravillosas. Y lo encontramos en Samaniego, lo encontramos, en escritores de cuentos infantiles del pasado. El érase una vez. Pero en este caso ya no hay razón para ser tan anacrónico y Carmen Lira opta por el había una vez. Lo que sí queda claro, en un país muy lejos de aquí, había una vez un ciego. Ahí queda claro que estamos en un lugar muy lejano, atención, tanto en tiempo como en espacio. En un país muy lejos de aquí, ahí tenemos claro que la remotidad espacial del lugar. Lejos de, es un lugar exótico, lejos de nosotros. Había una vez un rey ciego, ahí ese había sugiere también que esto pasó hace mucho tiempo. Entonces, dos formas de lejanía temporal y lejanía espacial. Eso es muy propio de los cuentos de hadas, ¿verdad? Como bien sabemos. Y entonces, atención, dice, en un país muy lejano de aquí había una vez un rey ciego que tenía 3 hijos. Eso, amigos, es lo que se llama un tropo. Un tropo es un lugar común, es un elemento recurrente en cuentos de diversas culturas, civilizaciones, épocas, etc. El cuento, el elemento ese de un rey que tiene hijos y que eso es lo que va a dar lugar a toda la sustancia narrativa del cuento. Carmen Lira misma, otro cuento que se llama La Mica, comienza así. Había una vez un rey que tenía 3 hijos. Ahí está. Y el rey estaba desconsolado con sus hijos porque los encontraba algo mamitas.
Bueno, ahí tienen ustedes también la misma fórmula, o no la misma fórmula, no es una fórmula, el mismo tropo, esa es la palabra correcta. Y en Juan, el de la carguita de leña, también de Carmen Lira, comienza: había una vez una viejita que tenía 3 hijos, 2 vivos y uno tonto. Y en la primera de las narraciones de la tía Panchita, el tonto de las adivinanzas, comienza: había una vez una viejita que tenía 2 hijos, uno vivo y otro tonto. Para que vean ustedes a qué punto estamos en un mundo, para que vean cómo los cuentos de las más disímiles latitudes comparten rasgos comunes. Es que son tropos, precisamente, son tropos. Recuerden, bueno, igual, la Cenicienta, la madre con 3 hijas, ¿verdad? 2 perversas y una bellísima. Eso es de nuevo el mismo tropo del padre con sus 3 o 2 hijos, o la madre con sus 3 o 2 hijos, profundamente diferentes en temperamento cada uno de ellos. Ahora díganme ustedes, les voy a hacer una pregunta. A ver, ¿qué obra de teatro clásica, inmortal, utiliza este mismo tropo? El de un rey que tenía 3 hijas y quería dividir su reino entre esas 3 hijas y abdicar él a la corona. A ver, eso es un folk tale, eso es un fairy tale. Esta es una leyenda bretona que data de 7 siglos antes de Cristo. Estábamos en el Neolítico todavía, en la Edad de Piedra. De nuevo, ¿en qué enorme, formidable obra de teatro tenemos la situación de un rey, igual que en estos cuentos, que tiene 3 hijas? La obra es una tremenda tragedia, pero comienza como un cuento de hadas. Un rey que tenía 3 hijas, y bueno, justamente de la partición que hizo del reino entre esas hijas, de ahí dimana la gran tragedia de la obra. ¿Cuál obra estoy evocando? ¿Quién alza la mano? ¿Quién me puede proponer una respuesta? Bien, sí, el Rey Lear de Shakespeare, King Lear de Shakespeare. El Rey Lear debe haber sido escrito en 1604, 1605, 1606, entre esos 3 años. Es posiblemente la más trepidante de las tragedias de Shakespeare, la más universal, la que a mí más me estremece sin duda alguna. Y sí, está basada en un folk tale, en un cuento de hadas que data de 7 siglos antes de Cristo. Shakespeare, recuerden que Shakespeare no hizo prácticamente nada que no haya sido tomado de fuentes anteriores. Todo lo que escribió Shakespeare era tomado de fuentes anteriores, de leyendas, de personajes legendarios, o en el límite entre la leyenda y la realidad, o bien personajes históricos, confirmadamente históricos, como Julio César, por ejemplo. Pero todo era tomado de algún lugar, ¿verdad? No estoy con ello ni remotamente sugiriendo que Shakespeare fuera un plagiario, porque lo que hacía con esas historietitas y leyendas que le llegaban era transformarlas en enormes obras de teatro, tragedias. El Rey Lear, amigos, hay que leerlo. Permítanme decírselos con todo el amor del mundo, hay que leerlo y verlo. Y se puede ver, hay muchas versiones muy buenas, entre ellas una de Orson Welles, una de Laurence Olivier, una de Ian McKellen, ¿qué más hay? Una de Anthony Hopkins, John Gielgud, just name it. Todos los grandes actores ingleses hicieron el Rey Lear. Bueno, el Rey Lear comienza con que a sus 81 años, que tener esa edad en 7 siglos antes de Cristo ya era notable, el Rey Lear a los 81 años, cansado de sus labores como regente, como gobernante, decide dejar el reinado, aunque conserva su corona y sigue haciéndose llamar rey, pero decide dividir su reino entre sus 3 hijas, que son Goneril, Regan y Cordelia. Y les pide que expresen públicamente lo que sienten por él. Un muy necesitado de cumplidos y un poco senil Rey Lear, ¿verdad?
Bueno, Goneril se deshace en elogios y en salamerías, ¿verdad? Luego Regan la supera todavía en adulaciones y en quema incienso a sus pies. Y la pobre Cordelia, que no tenía el don de la grandilocuencia, que era cortita de palabra, pero, pero presta de acción amorosa cuando hacía falta, pero cortita de palabra, no tenía la verbilocuencia de sus hermanas, y era muy sincera, no era una hipócrita, se expresa de una manera que al rey le suena muy pobre, muy pobre. Entonces el rey se pone furibundo, la deshereda, la manda a casarse con el rey de Francia y la echa del reino y divide todo el reino entre Goneril y Regan, que se están casadas respectivamente con los duques de Cornualles y de Albany. Y ahí comienza la tragedia, ahí comienza el enorme error del rey Lear y otros seguirán que cometerá después. Pero eso para que vean, amigos, todo esto para que vean cómo está este tropo de érase una vez un rey o había una vez un rey que tenía 3 hijos o 3 hijas, está en leyendas, en cuentos, en fábulas, hasta en la más trágica de las tragedias del gran William Shakespeare, ahí está también. Claro que Shakespeare no se quedó en el cuento de hadas. Tomó eso como punto de partida para construir una de las tragedias más negras y más terribles, posiblemente la más trágica de las que escribió fue esa. Muy bien, entonces eso lo tenemos ahí ya claro, ¿verdad? Muy bien. Entonces el rey es ciego, ahí tenemos un punto de convergencia, este también es un tropo literario, lo encontramos en muchas otras obras. El rey es poderoso, es dichoso, es un hombre omnímodo en sus poderes y al mismo tiempo miserable, porque no puede ver lo que la más insignificante hormiga puede, que es ver, mirar en torno suyo, ese rey majestuoso y lleno de riqueza, no puede. Es inmensamente pobre al tiempo que inmensamente rico. Es una coincidencia oppositorum, la llamarían algunos filósofos. Muy bien, luego aparece el hombre misterioso que le da la receta de la flor del olivar, pero nueva situación, desaparece, tan pronto da la receta, desaparece, lo mandan a buscar, no está en ningún lado, ya se deshizo, se desmaterializó, se vaporizó, salió corriendo por la calle. Eso no es nuevo, eso lo tenemos en don Carlos Salazar Herrera. Recuerden en el Calabazo, al final, cuando viene el pobre de Juan José Zárate, que a través de la terrible noticia a Zoila de Sandí, de que su esposo Tito Sandí venía de morir en una leprosería, y que lo que hubiera querido mandar era un carabacito lleno de lágrimas, y el cuento termina cuando Zoila de Sandí se descubrió la cara que había ocultado entre los pliegues de su delantal. Ya Juan José Zárate se había marchado, sumergido en un ocaso como nunca. Qué prodigio, qué bien escribía Carlos Salazar Herrera. Bueno, ahí tiene la misma situación, ¿verdad? El que viene a traer la noticia desaparece, aparece y desaparece como en Salmo. Hay algo mágico en este personaje, en este heraldo que trae la noticia de que hay una cura para la ceguera del rey, ¿verdad? Y bueno, de inmediato se organiza la expedición para ir a buscar la flor del olivar. El primero que se lanza es el primogénito, que es egoísta, buchón, quiere el mejor corcel, quiere las albarretas llenas de dinero y llenas de provisiones y toda la comida del mundo para él, y quiere ser el primero. Es un asco de ser humano, egoísta, ambicioso, inescrupuloso, y cuando llega frente a la mujer da pruebas de ser un hombre, sí, egoísta, inmisericorde, incapaz de identificación con el dolor de los otros, incapaz de compasión. ¿Qué le responde a la pobre mujer? Que coma rayos, que coma centellas, esas lloretas. Y atención al uso que hace Carmen Lira de las consonancias, de la y, que coma rayos, que coma centellas, lloretas, rayos, centellas, lloretas, para que rayos, centellas, lloretas, para que suene feo.
Ahí el interés de Carmen Lira es que suene feo, que la expresión suene fea. Entonces no usa tanto las vocales, sino las consonantes un poco rasposas, un poco ríspidas, de rayos, centellas, lloretas, ¿verdad? Es muy bien escogidas las palabras, muy bien escogidas. Por cierto, cuando nos dice Carmen Lira que el chiquito estaba flaquito como un pijije es un patito está diseminado por todo el mundo que yo sepa, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Sudamérica. Es un patito más grande que un pato normal, es más esbelto, más alto, tiene el cuello más larguito, las patitas más larguitas, es un bello animal, muy colorido, ¿verdad? Muy colorido. Está el pijije canelo, el pijije babino, el pijije de alas blancas. Es un animal que tiene una cierta distinción, una cierta belleza casi danzarina, casi coreográfica. El nombre científico es Clendocidra autumnalis. Autumnalis, por eso la menciono. No por pedantería, yo no me interesan los nombres en latín de los animales, pero autumnalis nos remite al otoño, el pájaro de otoño. Sí, Clendocidra signa autumnalis, autumn de autumn, de otoño en francés, l'automne, el otoño, autumnalis. Y sí, es una linda palabra, autumnalis, y evoca que la estación probablemente donde son más proliferantes estos patitos es en el otoño. Es un patito arbóreo, acuático, y silba mucho, de modo que cuando dice que el chiquito estaba gritando como un pijije, aquí era flaquito como un pijije, dice. Posiblemente, sí, flaquito como un pijije, es un patito muy esbelto, es correcto, ahí lo pueden buscar en Google, pero también tiene un silbido muy persistente, es posible que el chiquito esté también llorando como un pijije. La palabra misma pijije es una onomatopeya, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Pijije, es una onomatopeya, está ahí para evitar, ¿verdad? Como quien dice kikiriki o clo, 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 para imitar el canto del pájaro. Pijije, me llamó la atención por su sonoridad. Muy bien, entonces el hijo primero manda a comer rayos, a comer centellas al lloretas de la pobre mujer mendicante a la vera del río, y luego pierde hasta los calzones en una casa de apuestas. Luego pasa el segundo hermano, el segundo ya va también en su corcel, bien apuntalado, con buena comida. Y bueno, vio a la mujer lavando con un niño esmorecido a su lado, dice Carmen Lira. Qué linda palabra, se ha perdido, ya la gente no dice esmorecido. Estaba esmorecido de la risa o estaba esmorecido de llorar. Atención, que es una palabra de nuevo onomatopéyica, esmorecido, esa sibilante labial, esmorecido, da la impresión de alguien que está exhalando y exhalando, que es lo propio de la persona que llora. La persona que llora exhala aire. A ver, ¿cómo llora la gente? ¿Qué es desde un punto de vista puramente fisiológico, anatómico, cómo es el llanto? El llanto es una inhalación inicial muy grande de aire, lleno los pulmones de aire, el músculo del diafragma debajo de mis pulmones lo sostiene ese aire, y luego al llorar exhalo el aire, o mejor dicho, exhalo el aire después de inhalarlo, y al exhalarlo se me va bajando la afinación. Entonces por eso la gente llora para abajo, nadie llora para arriba, la gente llora para abajo. Ay, ay, de arriba hacia abajo. Esto tiene una razón perfectamente determinable. Nosotros llenamos nuestros pulmones de aire
proyectamos luego una columna de aire, vamos exhalando el aire, conforme los pulmones se van quedando sin aire, la nota que atacamos inicialmente, al irnos quedando sin aire, esa nota se va bajando, se va desafinando, va calando, va cayéndose. Y ese es el principio operativo del gemido, del lamento, del sollozo, del llanto. Todo eso funciona de la misma manera. El llanto es de un punto de vista de técnica de canto vocal, es simplemente una nota, a ver, como si fuésemos Pavarotti, entonamos un agudo, pero a diferencia de Pavarotti, que tenía magnífico diafragma, nosotros se nos va desinflando esa exhalación y al desinflarse la afinación de la nota baja, por eso lloramos hacia abajo. Nadie, amigos, nadie en el mundo llora para arriba. Nadie llora y siguen para arriba, ¿verdad? Eso no se ve, eso no se ve, no se oye, es totalmente antinatural. Porque lo propio de los pulmones al exhalar el aire es que la afinación de la nota se baje. Por eso, en el Requiem de Mozart, en la Misa en Si menor de Bach, en la Misa solemne de Beethoven, hay tantos pasajes de las cuerdas que imitan el tira, 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 tira. Líneas que bajan, líneas que descienden, que son como onomatopeyas musicales del sollozo, del lamento más bien. Y entrecortadas con silencios, a ver, como esos dolores o esos llantos que son tan terribles que ni siquiera son continuos, son como espasmos que van y vienen. Tira, silencio, tira, tira, tira. Esas líneas de las cuerdas, esos gemidos de las cuerdas están perfectamente pensados por Bach y por Mozart y por Beethoven para generar la ilusión de que la orquesta está lamentándose también, que la orquesta también está llorando junto con los cantantes la muerte de quien sea en un requiem o la muerte de Cristo si se trata de una misa solemne o de una pasión, ¿verdad? Entonces, por eso es impresionante darnos cuenta de todo lo que hay en las metonimias, ¿verdad? Ya les terminé haciendo una lección de canto, pero esto es interesante. Así que esmorecido, ¿verdad? Esmorecido. Entonces se devuelve el segundo hermano y se encuentra con el primero, que lo entotorotó a que se quedara jugando su dinero. Y qué magnífica palabra, de nuevo, entotorotó. Entotorotó. Son 4 O's, amigos. Esto es insólito. Entotorotó. Con acento en la última y 3 T's. Entotorotó. También es una onomatopeya, claro, pero una onomatopeya más bien psíquica. Entotorotarse es como entontecerse, pero de una manera muy, muy precipitada y muy alocada. Entotorotado con aquello, se entotorotó. Solo degusten la palabra, eso es lo único que les estoy pidiendo. Solo degústenla, aprecienla, vean todo lo que en ella hay de onomatopeya. Es una palabra que es una adecuatio ad res, diríamos en latín, es una adecuación de la palabra al fenómeno que designa. La palabra se adecua al fenómeno, se adapta, como si fuera plasticina, se le pega para la palabra para recrear lo más posible aquello a lo que alude. Eso es una onomatopeya, entotorotó. Linda palabra. Otra que también se ha ido perdiendo, ¿verdad? Es muy divertido. Por fin llega el tercer príncipe, que es casi un niño, nos dice Carmen Lira. Un niño viene siendo como el equivalente de Cordelia en El Rey Lear, la niña buena, la hija buena, y la que sufrió tanto y muere por culpa de los berrinches y malas decisiones de King Lear. Y de los perversos personajes que lo rodean en la corte también, muere por fin Cordelia, lo que no impide que en el último acto ese rey de 81 años, y imagínense ustedes lo que era tener 81 años 7 siglos antes de Cristo. Si hoy en día tener 81 años es una proeza, pues si no una proeza, sin duda una edad muy respetable.
7 siglos antes de Cristo entra ese rey Lear roto después de haber atravesado la intemperie, tormentas, sin casa, todo tipo de tribulaciones, y entra a escena cargando el cuerpo moribundo de su hija Cordelia en la escena final de la reconciliación, y muere con ella en brazos. Lo primero más que me sorprende a mí del rey Lear es su fuerza física, que es casi inexplicable para un hombre de 81 años, hablando del año 7 antes de Cristo. Hoy en día cualquier viejillo se mete en un gimnasio y a los 95 años todavía pretende ser Charles Atlas. Hemos cambiado, pero bueno. Volvemos, entonces, va el niño esta vez, que es casi un niño, va a haber un niño joven, yo me lo imagino 13 le pondría yo a este niño, un niño casi impúber, 13 años me lo imagino yo, y con su corazón de niño, ¿verdad? Y por tener un corazón de niño tal vez mejor habilitado para identificarse con el dolor de la pordiosera. Entonces se da este fenómeno que es extraordinario. Y voy a releer el párrafo. Preguntó por qué lloraba el muchachito, y la mujer le contestó que de hambre. Entonces el príncipe bajó de su caballo y buscó de lo mejor que había en sus alforjas y se lo dio a la pordiosera. En su tacita de plata vació la leche que traía en una botella. Con sus propias manos desmigó uno de los panes que su madre, la reina, había amasado. Puso el niño en su regazo y le dio con mucho cariño las sopas preparadas. Luego lo durmió, lo envolvió en su capa y lo acostó bajo un árbol. ¿Se dan ustedes cuenta del prodigio que se está produciendo aquí? Este príncipe cuasi niño se feminiza y más específicamente se maternaliza. Este niño, con respecto al chacalín que está llorando como un pijije, este niño prácticamente es como el milagro de la lactancia. Le está dando la leche, lo está alimentando, lo está amamantando. A pesar de ser un hombre, hay una maternalización en él. Pero no me quedo con la lactancia, no, es que además lo abraza y lo arrulla. El arrullo, ese hecho que es tan fundamentalmente maternal, el arrullo, ¿verdad? El arrorró, dirían en Andalucía, aquí diríamos nosotros el arrurrú, mi niño. El lullaby, la canción de cuna en inglés, una berceuse en francés. Bercer es arrullar, ¿verdad? Mecer, una berceuse es una canción de cuna. Lullaby, una barcarola, una gondoliera, ¿verdad? Algo que nos mece y nos duerme. Entonces lo arrulla, lo arropa bien, lo hace un puñito y lo acuesta bajo un árbol. Todo eso lo hubiera hecho una madre. Este niño príncipe se maternaliza aquí, se convierte en una especie de prolongación de la Virgen y encuentra en él todo lo que puede haber del alma de una mujer, de una madre que está lidiando con un niño que llora de hambre. Este príncipe es indudablemente especial y sufre una transformación, ¿verdad? Esto es, creo yo, fundamental. Y lo pone hasta dormir, lo pone, ¿verdad? Hace con él todo lo que la madre hubiera hecho. No es que le tiró unos mendrugos, no. Lo amamantó simbólicamente, ¿verdad? Virtualmente, digamos, y lo acarició y lo arrulló y lo puso a dormir. Entonces, la mujer, que no era otra que la Virgen, le preguntó en qué andanes andaba, y él le contó el motivo de su viaje. Si no es más que eso, no tiene usted que dar otro paso, le dijo la Virgen. Levante esa piedra que está al lado de mi hijito y ahí hallará la flor del olivar. Así lo hizo el príncipe, y en una cuevita que había bajo la piedra estaba la flor, que parecía una estrella. La cortó, besó al niño, se despidió de la mujer, montó a caballo y partió. Ah, caramba, esto es muy interesante, porque se está dando una inversión del esquema narrativo bíblico.
En este cuento tenemos, por así decirlo, 3 reyes magos, 2 muy malos y uno muy bello, 3 reyes magos que andan en pos de una estrella, que es la flor del olivar, que nos dice Carmen Lira, parecía una estrella en esa cuevita metida, que es que una cuevita bajo una piedra, dense cuenta, es como, era sagrada, porque estaba ahí como metida, como lo estaría en un baúlcito bien, encerrada una reliquia que fuese preciosa. A ver, como lo estaría una hostia en un ospensario, custodiada, ¿verdad? Custodiada, oculta, segura, que nadie la toque, nadie la manosee, en un lugar sagrado, ¿verdad? Discontinuo, seguro, encerradita ahí, como algo sagrado. Y tiene forma de estrella. La flor del olivar tiene forma de estrella. Entonces tenemos 3 reyes magos, entre comillas, que vienen buscando una estrella, y resulta que en este cuento se invierte el esquema y es el niño el que el niño, el chiquito al que le dieron de comer, el que termina revelándole al rey mago, al príncipe bueno, dónde está la estrella. El príncipe, a ver, los reyes magos venían en pos de una estrella, ¿verdad? Porque supuestamente bajo de ella estaba el niño. Pero aquí se invierte el asunto. Aquí este rey mago encuentra primero al niño, y el niño es el que le dice, vea para arriba, ahí está la estrella. Es al revés, no es la estrella la que guía al rey mago. El rey mago encuentra por azar al niño y el niño le señala dónde está la estrella, toda vez que la flor del olivar tiene forma de estrella. Entonces estamos ante una inversión del esquema de la leyenda bíblica de los Reyes Magos y de la búsqueda de la famosa estrella, ¿verdad? Esta es una observación que le doy a mi querido amigo Rogelio Ramírez. Fue él, esto no lo descubrí yo, fue él. Hacía falta su sensibilidad y su enorme categoría exegética para descubrir eso. Lo compartió conmigo y hoy lo comparto yo con ustedes. Rogelio es un gran escritor, y más grande lo va a hacer con el tiempo. Van a ver que no me equivoco. Retengan el nombre, Rogelio Ramírez. Gran amigo, gran hombre de letras. Muy bien, esta aparición de la Virgen mezcla los imaginarios. Hasta el momento estamos en un imaginario de cuento de hadas, ¿verdad? La aparición de la Virgen cambia. Ahora estamos en un imaginario religioso. Estamos, a ver, como es tan sorprendente esta aparición de la Virgen como la aparición del niño Jesús al final del cuento El gigante egoísta de Oscar Wilde. ¿Quién iba a decir que ese chiquito que no podía subir a la ramita del árbol y que era el que el gigante quería más, era el niño Jesús, que lo venía a llevar esa vez a su jardín, que era el paraíso, y que venía con las manitas y los piececitos llagados por las heridas del amor, como él mismo las llama? La irrupción en este tipo de cuentos de lo sacro, de las figuras sagradas, siempre son muy estremecedoras y siempre son muy conmovedoras. A mí por lo menos me conmueven mucho que la Virgen se revele como virgen, ¿verdad? Es una transmutación muy bella. Una mujer harapienta se convierte en una virgen. Ahí está el gigante egoísta de Oscar Wilde. Pero si ustedes lo ven, es muy frecuente también ese paso del mundo mágico de las hadas al mundo de lo místico. En el propio Ubieta de Carmen Lira, el famoso Ubieta, de Ubieta sale el diablo, sale Dios, sale San Pedro, sale la muerte, sale la Virgen. Es un all-star cast. Si Ubieta fuese filmada, bueno, ya sé que lo fue, si fuese filmada por los estudios de algún estudio hollywoodense, tendrían que tener un all-star cast. De actorazos para todo, ¿verdad? Ni más ni menos que Dios, diablo, el San Pedro, la muerte y la Virgen. Todas las figuras así, inconcebibles del imaginario religioso están presentes, ¿verdad? Así que, muy bien, muy bien.
Sí, así van las cosas, así van las cosas. Entonces, sí, la flor oculta como en un ostensorio, digamos, como custodiada, ¿verdad? Y los hermanos, nos dice Carmen Lira, de pronto empezaron y lo recibieron, donde vieron al príncipe, un niño que venía con la flor del olivar, lo reciben con mucha labia, nos dice Carmen Lira, con mucha labia. Ya desde que Carmen Lira habla de labia, ya sabemos que estos rufianes no tratan nada bueno. Labia es peyorativo, indica hipocresía, ¿verdad? Lo convidaron a comer y mientras fue a desencillar su caballo, ellos se aconsejaron. De nuevo, qué linda expresión, caída en desuso. ¿Qué diríamos hoy? Ellos conspiraron. Eso es, o ellos se pusieron de acuerdo, o ellos se secretearon, o ellos boicotearon, ellos conspiraron, es posiblemente el verbo que usaríamos. Pero Carmen Lira usa todavía, ellos se aconsejaron. Y en la comida le hicieron beber tanto vino que se embriagó. Sí, cosa terrible, cosa terrible. Y lo entierran mal enterrado, quedan los deditos afuera, que se transforman en cañitas, y un pastor las corta y esas cañitas producen música. De nuevo, aquí vamos a evocar dos referentes intertextuales, literarios. El primero de ellos es Bécquer, Gustavo Adolfo Bécquer. Ya el otro día leímos y comentamos una de las más bellas leyendas, pero todas las leyendas son hermosas. Hay otra famosa, posiblemente la conocen ustedes, se llama La Promesa. Y en la leyenda de la promesa tenemos el drama de Margarita, una doncella enamoradísima del conde de Gómora, que era un guerrero básicamente, y don Pedro de Gómora le promete que se va a casar cuando vuelva de la guerra a Margarita, que queda desolada, tristísima, ¿verdad? El príncipe de Gómara tiene enormes éxitos bélicos, se convierte en un guerrero de tremenda estatura y prestigio para su rey, ¿verdad? Gana montones de batallas para su reino, se olvida de Margarita, regresa a su ciudad y le cuentan de pronto que Margarita murió en algún tiempo y él no se dio ni cuenta, pero que curiosamente en el lugar donde la enterraron emerge ciertos días una mano de mujer, blanca, larga, hermosa, pero ciertamente cadavérica. Una mano que espera algo, que clama por algo y luego se vuelve a esconder sin razón alguna. El conde de Gómara va para presenciar el fenómeno, el milagro. Milagro es algo. ¿Qué es un milagro? Milagro es una cosa que va contra la ley natural a la que estamos acostumbradas. Y esto ciertamente lo es. Ve la mano que sale. Era la mano de Margarita. Entonces el conde de Gómara se hinca, le pone el anillo de casados, besa la mano y ahí sí, a partir de ese momento la mano se esconde bajo la tierra y no vuelve a ver la luz del sol. Y una especie de promesa cumplida póstumamente, ¿verdad? Post-mortem. Bella idea, una leyenda muy profundamente romántica. No sé si tengo gente que me dice que más bien a ellos les da miedo. Yo no, yo la encuentro muy romántica, muy hermosa, muy hermosa. Y el otro referente, con respecto a estos deditos del príncipe niño que quedaron mal enterrados, ya se los había narrado en otro cuento, es la historia de Pan. Pan era un sátiro, era un centauro, tenía desde la cintura para abajo era un cabro y para arriba era un ser humano y tenía un apetito sexual desbordado, era libidinoso como todos los faunos, lo único que andaban haciendo era ver qué ninfa lograban llevarse a la cama. Eso era la vida de un fauno, ¿verdad? En la antigua Grecia eran criaturas muy salaces, muy libidinosas. Entonces pone sus ojos sobre una ninfa, la ninfa Syrinx. Syrinx sale corriendo, el sátiro la persigue, Syrinx pide ayuda a los dioses y es transformada en un junquito a la orilla de un arroyo. Pero el sátiro Pan se da cuenta del hecho, se da cuenta de la transfiguración y corta el junquito. Y luego le hace unos huequecitos y sopla a través del junquito y hace música. Y ahí nace la que se llama la flauta de Pan.
Cuando ustedes oyen hablar de la flauta de Pan, no es que existe en todas partes, ¿ah? Existe en Perú, en los Andes, en todas partes del mundo existen las que llaman flautas de pan. No es porque estén hechas de pan, como me lo mencionó una persona un día, es porque son las flautas de Pan, del sátiro mitológico Pan, del centauro Pan, que fabricó una flauta usando el cuerpo metamorfoseado de Syrinx en una cañita a la que le hizo huequecitos. Desde un punto de vista, habría que ver Syrinx, ¿verdad? Desde el punto de vista de género, es difícil la situación, porque, a ver, Syrinx se transformó en música. Ahora es música, ahora es una línea melódica y lo podrá seguir siendo por siempre, vivirá bajo forma de música. Yo francamente no me sentiría mal de que alguien me transformase en música, con tal que sea buena música, por favor, ¿verdad? Por favor, no, si me transforman en reggaetón, no. Me salgo del mito y de la leyenda y no. Pero sí, nadie le preguntó a Syrinx si quería hacer música. Esto fue una violación de Pan, ¿verdad? Un acto de violencia de Pan. Entonces, esas son los dos referentes que tenemos con respecto al niño príncipe y sus deditos. Entonces, claro, llega un pastor, corta y oye que dice: no me toques, pastorcito, ni me dejes de tocar, que mis hermanos me mataron por la flor del olivar. Llega a la ciudad y la ciudad llega inmediatamente al rey, personajes muy, muy de cuento de hadas, pastores y reyes, ¿verdad? Es muy típico. La toca el rey, lo toca la reina. A mí me llena de tristeza este canto. No sé a ustedes, no me toques, madre mía, ni me dejes de tocar, que mis hermanos me mataron por la flor del olivar. Me llena de tristeza, no me toques, madre mía, ni me dejes de tocar. He tratado de entender eso y no logro entenderlo. Tal vez porque no hay nada que entender. No me toques, madre mía, ni me dejes de tocar. A ver, ¿qué puede significar esa antinomia, esa aporía, esa contradicción, ese oxímoron? No me toques, madre mía, ni me dejes de tocar. Tal vez de una manera de decir: estoy muerto, soy una especie de fantasma. No me toques porque ya yo no soy quien era. No vas a encontrar a tu hijo en esto en lo que me convertí. Pero no me dejes de tocar tampoco, porque algo de lo que fui pervive bajo esta nueva metamorfosis, es decir, una flauta. Así lo veo yo, ¿verdad? Así lo veo yo. Sí, se comprende. En un aspecto no debería ser tocado porque ya no es él. En otro aspecto sí deben de tocarlo porque sí es él. Es lo que Jacques Derrida llamaría un indécidable, algo indecidible, una especie de fantasma, ¿verdad? Y es terrible. Ya cuando al primer hermano le dice: aunque tú no me mataste, me ayudaste a enterrar. Muy duro. Muy duro. Los libros de cuentos infantiles, y estos de Carmen Lira no son la excepción, están llenos de cosas durísimas, de cosas cruentas, sanguinarias, terribles, ¿verdad? No basta pasar revista a los cuentos canónicos para darnos cuenta. Lo que no pienso yo, en lo que discrepo con autores que han criticado este tipo de literatura infantil por los antivalores, entre comillas, que traducen, lo que no estoy de acuerdo es en pensar que los niños sean criaturitas arcangélicas, pequeños querubincitos incapaces de concebir el mal. Acuérdense que Freud los definía a los niños como criaturas poliformamente perversas, criaturas que eran perversas de manera polimorfa, dije la palabra mal, polimorfamente perversas, criaturas que eran perversas de 1000 maneras diferentes. El niño tiene una apreciación morbosa, sí, por el hecho de que el gigante de Pulgarcito de Huella, sus 7 hijas, claro que el niño disfruta de eso. ¿Ustedes qué creen? ¿Que están en presencia de un angelito, de un querubín, de un putti de la pintura del Renacimiento italiano? No, they get a kick out of that. Ils s'amuse con eso. Los niños tienen ese lado carnicero y cruento también.
Eh, Así que sí, yo recuerdo cuando niño disfrutar mucho aún de los pasajes más cruentos me asustaban un poco, sí, me asustaban, me daban miedo, pero el miedo también es un aprendizaje, también es algo que hay que aprender a domeñar, ¿verdad? Entonces, no, yo sí creo que el repertorio de cuentos infantiles que la historia de Occidente ha amasado a través de siglos es muy adecuada, muy adecuada. Siento una admiración infinita por Hans Christian Andersen, que es el mejor contador de cuentos para niños que jamás vivió. En algún momento leeremos algo de él. Por los hermanos Grimm, por Perrault, por La Fontaine, por Samaniego, por Iriarte, por todos los que han cultivado la literatura infantil, ciertamente por doña Carmen Lira. Y no me asusta que los niños estén expuestos a un entierro en vida o cosas de esas. Forman parte de la mente de los niños. La mente del niño es bastante más compleja de lo que se puede creer, ¿verdad? En todo caso, es un perro ingrato, lo llama el hijo menor al primogénito, eso ya es terrible, ¿verdad? Perro ingrato, ¿verdad? Ni me dejes de tocar porque tú fuiste el que me mataste por la flor del olivar, ya la impugnación directa. Y el cuento termina al revés de lo que terminan tantos cuentos de hadas, ¿verdad? Que vivieron para siempre felices hasta el fin de los días. O vivieron felices y comieron perdices, se casaron y tuvieron montones de niños, no sé. No. El pobre rey mandó a meter a sus hijos en un calabozo y él y la reina se quedaron inconsolables por toda la vida. Vean ustedes que este rey sufre una transformación. El rey del final del cuento no es el mismo rey del comienzo. Tuvo su anagnórisis, ya ese concepto lo explicamos, no lo quiero repetir, toma mucho tiempo, cuando hablamos de la leyenda de Becker ayer. Tuvo su anagnórisis, tuvo su revelación, tuvo su momento. El rey se da cuenta de que estaba ciego físicamente, claro, pero además moralmente ciego, de que estaba éticamente y psicológicamente ciego, no conocía a sus hijos, no sabía quiénes tenía en derredor. No sabía realmente lo que eran esos tres vástagos de él. Era una ceguera espiritual, no solo física. Ahora recobró la ceguera física y recobró, perdón, la videncia física y la videncia espiritual. Ahora es un vidente. Ahora ve con el alma, cosa que también tenía ciega, y ve también con los ojos. Y esa es una transformación. El rey es ahora cognitivamente más rico, tiene más herramientas para juzgar la realidad, para evaluar el mundo en torno a sí. Evolucionó, aprendió, comprendió, pero ¿a qué precio terrible? ¿A qué precio terrible? Queda uno pensando si eso le va a servir o no le va a servir de nada. Este cuento bellísimo es básicamente un cuento el tema del cuento es la justicia. Una enorme injusticia se comete y la forma en que se repara. Es el gran tema, el tema matriz del cuento. Luego hay mil otras cosas que se pueden ver. Para mí, no les estoy imponiendo nada. Es el tema de la justicia. Blaise Pascal, el gran filósofo y científico y matemático francés, qué gran escritor era, qué gran filósofo era Blaise Pascal, casi contemporáneo de Descartes, pero yo prefiero a Pascal que a Descartes, allá en el siglo XVII, el siglo de oro de la literatura francesa, donde estuvieron Corneille, Molière, Racine, La Fontaine, Descartes, Pascal y otros que se me escapan. Pascal decía, ¿qué es lo mejor que podemos hacer por un ausente? ¿Cuál es la forma en que podemos mejor honrar la memoria de un ausente, de alguien que está muerto? La mejor manera de honrarlo es decir por él lo que él hubiera dicho de estar aquí en este momento. Es encarnar su voz, es ser su voz, es decir lo que él hubiera dicho, es hacer lo que él hubiera hecho. Eso decía Pascal. No le hagan un discurso fúnebre lleno de elogios, no. Simplemente en esta coyuntura en que estamos, traten de ser su voz. ¿Qué hubiera dicho? Hablen por él. Eso es la mejor manera de honrar a un ausente, decía Pascal. Y este cuento, que es una historia de justicia, de injusticia enmendada,
precisamente ese fenómeno. Viene la flautita de pan, donde hay un remanente del hijito, ¿verdad? Sus 4 deditos, y habla, la flautita habla por él, y dice, ¿verdad? Fue tú quien me mataste por la flor del olivar. Entonces es un cuento muy, muy pascaliano, ¿verdad? Muy pascaliano. Ahora bien, hay cosas que conviene aclarar con respecto a los cuentos de la tía Panchita. Eh, Hay gente que ha dicho, de manera muy ligera, muy irresponsable, que la tía Panchita plagió todos sus cuentos a un escritor norteamericano de la segunda mitad del siglo XIX que se llama Joel Chandler Harris. Joel Chandler Harris escribió mucho, y en efecto escribió unas famosas historias del tío Remus, R-E-M-U-S. Remus, from Uncle Remus, las historias del Uncle Remus. No era la tía Panchita, pero era el Uncle Remus. Y ahí había los mismos elementos que encontramos en los cuentos de la tía Panchita, a saber, animales antropomórficos, es decir, animales que asumen características humanas y hablan y se juegan trastadas entre ellos y travesean, y etcétera, etcétera. Y hay incluso un Brother Rabbit, el hermano conejo, un Brother Rabbit, que nos haría pensar en tío conejo en el caso de la tía Panchita. Otros críticos son más benévolos y dicen que la tía Panchita lo que hizo fue adaptar los cuentos de Joel Chandler Harris y costarriqueñizarlos, ¿verdad? Ponerlos en versión vernácula. Yo podría incluso decir que tal vez la mejor palabra que usaría es que Carmen Lira hizo un homenaje, digamos, a los cuentos de Joel Chandler Harris, retomando varios de sus tópicos. No, jamás usaría la palabra plagio, que es brutal, descalificadora y llena de deshonor. Jamás usaría esa palabra. Por otra parte, amigos, es que si nos ponemos a pensar en el origen de las cosas, todo se complica. Joel Chandler Harris tampoco se sacó de la manga o del prodigioso sombrero de su imaginación todos esos animales y esas fábulas. Las tomó de las narraciones que daban los negros, los afroamericanos esclavos en el sur de Estados Unidos, en Atlanta para ser exactos, que era donde él vivía. Y oyó todas esas historias de Brother Rabbit y todas esas historias de animales, las oyó de la negritud esclava de la segunda mitad del siglo XIX en Atlanta. Y coleccionó montones de esas historias. Aquí Joel Chandler Harris puede ser visto como dos cosas: un plagiario que toma historias apócrifas, anónimas, de una cultura, ¿verdad?, y las pone bajo su nombre, o como un avesado preservador, y en este caso sería aplaudible de todo punto de vista, que toma un preciado legado anónimo oral y antes de que desaparezca lo fija en las páginas y en la tinta, porque bueno, esas tradiciones orales cambian, mutan y mueren, y él preserva del olvido esas tradiciones. Entonces Joel Chandler Harris ha sido demonizado o canonizado santo según como se vea la cosa. Estafó a toda una comunidad de ciudadanos afroamericanos, dicen algunos, les robó sus cuentos, otros dicen no, lo que hizo fue perpetuarlos porque la comunidad no tenía escritores, ni podían escribir, ni en medio de la esclavitud iba un escritor negro a tener éxito de ninguna manera. Pero sucede que la cosa se pone más interesante, porque tenemos a Esopo y sus famosas fábulas de Esopo, igual, con animales antropomórficos, y animales que hablan y dialogan, y son fábulas muy lindas, son fábulas lo que llamaremos apólogos. Un apólogo es una fábula donde hay una cierta lección moral que hay que aprender, una moraleja, la moraleja de las fábulas de Esopo, ¿verdad? Pero Esopo era un esclavo griego que vivió 5 siglos antes de Cristo, señores, antes del siglo de oro de Pericles en Atenas, antes que Sócrates, Aristóteles, Platón, etc. Esopo era un esclavo. Él tomó a su vez esas fábulas, las fábulas de Esopo,
hay quienes dicen que Esopo ni siquiera existió, asumamos que existió, las tomó de Etiopía, de Egipto y de Libia, lugares donde posiblemente estuvo. Y si no estuvo, conoció esclavos procedentes de ese lugar. Entonces, él, como Joel Chandler Harris, con la negritud del sur de los Estados Unidos, Esopo, con la gente de Etiopía, Egipto y Libia, hizo ese compendio de fábulas. ¿La prueba cuál es? La prueba que en las fábulas de Esopo, que era un griego, aparecen camellos, leones y elefantes, que son animales africanos. Y además hay otros tópicos que toma del Medio Oriente y de otros lados. Entonces Esopo mismo tampoco sacó ex nihilo sus fábulas y sus personajes y sus animales parlantes, ¿verdad? Los sacó de una tradición riquísima, anónima. Es que, amigos, una vez más, Don Anónimo es el escritor más prolífico y más extraordinario de la historia del mundo. Es mejor que Cervantes, Shakespeare, Dante y Víctor Hugo. Anónimo. Las obras más grandes de la historia del mundo son anónimas. Y producto de ese señor Don Anónimo. Entonces, Esopo tomó también de esa tradición. No termina ahí la cosa. En el siglo XVII aparece en Francia Jean de La Fontaine, que escribió sus famosas fábulas. Las fábulas de La Fontaine son poemas, no son meras fábulas, son poemas. Y quiero decir esto muy claro. Se cuentan entre los más bellos poemas de la lengua francesa, entre los más gemados, los mejor trabajados, los más hermosos, los más inspirados. Son cosas cinceladas y hermosas, no son fabulitas, no son fabulitas para entretener a las damas de la corte, no, quien diga eso no sabe de lo que está hablando. Y lo he oído decir, es una sandez. Consulten, señores, antes de decir sandeces y ponerse ustedes en ridículo, consulten las antologías, todas las que existen, la de Max Paul Fouché, la de André Gide, la de Georges Pompidou, cualquier antología de la poesía francesa, van a encontrar páginas y páginas dedicadas a La Fontaine y a sus fábulas. Él le imbuye a esas historias de animales, que son básicamente las mismas de Esopo, y de los habitantes de Etiopía, Egipto y Libia, las llena de una poesía, las llena de una melancolía, de una añoranza, de terror, de estremecimiento, de contenidos metafísicos, las convierte en obras de arte de una gran densidad conceptual y de una incomparable belleza literaria en cuanto a la eufonía, en cuanto a la belleza del sonido de la poesía. La Fontaine es uno de los grandes orfebres del verso francés. Trabajaba el verso francés como como alguien que está puliendo un diamante circonia, ¿verdad? Y que está, etcétera. Inmenso escritor La Fontaine, inmenso escritor. Sus fábulas son poemas, ¿verdad? Los tomó de Esopo, quien a su vez los tomó de Etiopía, Egipto, Libia. Pero después, ahí no terminan las cosas. La Fontaine es del siglo XVII, del siglo de oro, Francia, del siglo de Descartes, del siglo de Pascal, de Corneille, de Molière, de Racine. Bueno, un siglo sobraron los grandes genios en Francia. Luego vienen a finales del siglo XVIII, en España, Félix María Samaniego, que rehace las fábulas de La Fontaine con otro formato, de otra manera, con mucha menos calidad que La Fontaine, pero bueno, se la juega, se pueden leer y son simpáticas. Siempre los animalitos antropomórficos y siempre ese tipo de cosas. Pero ahí no terminan las cosas. A Félix María de Samaniego le surgió, según él, porque no lo quería para nada, un plagiario, que fue Tomás de Iriarte, que escribió una serie de fábulas que Samaniego sintió que se las estaba copiando. Entonces vean el enredo que hay aquí. Vean el enredo. Esopo toma una serie de tropos, de leyendas, de fábulas, de animales parlantes de Etiopía, Egipto, Libia y el Medio Oriente. La Fontaine las convierte en obras maestras de la poesía francesa. Samaniego y Tomás de Iriarte las transforman en poesía, en fabulitas más como para la educación moral de los niños, con mucho menos vuelo poético. Por otra parte, Joel Chandler Harris
toma el folclore de los esclavos del sur de Estados Unidos, de los afrocaribeños, y elabora con ellos un cierto tío Remus, un Uncle Remus, que viene siendo equivalente de la tía Panchita. Dense cuenta de la manera en que circulan esos tropos y esos pedazos de mitos también, esos mitemas, un mitema, eso es una palabra importante de saber. Un mitema es un fragmento de mito, es un elemento del mito, es un segmento recurrente en un mito, un mitema. A ver, por ejemplo, la estructura del mito heroico, el mito del héroe. El mito del héroe, ustedes siempre van a tener que el héroe es de cuna noble, es de origen real, de estirpe de reyes, aunque nazca pobre, es de estirpe de reyes, que tiene que salir de su pueblo, cruzar el desierto y atravesar una serie de pruebas iniciáticas, de ritos de iniciación, vencer una serie de tentaciones y vencer una serie de monstruos para regresar triunfante a su ciudad y ahí sí ser reconocido como el gran héroe que es. Eso es Ulises, esa es la Odisea, ese es Ulises, ese es el trabajo de Ulises. Sale de su pueblo, igual, de cuna real, vive toda la Odisea y regresa. Eso es Hércules también, eso es Moisés a su manera, no exacta, pero sí. Jesucristo es eso también, sí, nace en un pesebre, pero viene del linaje de Saúl, de David y de Salomón, ¿verdad? Viene en un linaje de reyes. Luego sale al desierto, es tentado por el demonio, tiene que atravesar una serie de pruebas que demuestren que es un hombre ya hecho y maduro, y regresa a su pueblo, donde es recibido con montones de asnos y canastas y flores y cosas hermosísimas. Y aunque muere crucificado, termina en realidad en el modo mayor con ese gran triunfo que es la apoteosis, que es la ascensión al cielo 3 días después de muerto. Es el caso de Edipo. Edipo es de cuna real, por supuesto, pero después de que el oráculo anunció las cosas atroces que iba a hacer, matar a su padre, acostarse con su madre, lo mandan a perder. Pero aún ahí, mandado a perder, lo rescata un campesino y es criado por los reyes de Corinto. Entonces fue hijo de reyes por todo lado. Luego tiene que atravesar el desierto, pasar por el Trivium, aquel fatídico cruce de 3 caminos, el Trivium, donde tiene que matar, sin saber lo que hacía, a Laertes, su propio padre, casi por accidente. Tiene que librar a Tebas de la esfinge que aterrorizaba al pueblo, que era como la peste, era el COVID-19 del momento. Llega a Tebas sin saber que había matado a su padre, se casa con Yocasta, su madre, procrea con ella 3 hijos, que vive con ella 15 años, y finalmente, gracias a las palabras del divino vidente ciego, que era ciego, pero era un profeta y era un vidente, Tiresias, y otra serie de circunstancias, se va dando cuenta de que cumplió exactamente lo que el oráculo le había predicho. Mató a su padre, en efecto, aquel anciano en el Trivium era Laertes, y está ahora como esposo de su propia madre, Yocasta. Entonces, Edipo, en un gesto terrible, en ese momento de anagnórisis, se arranca los ojos y sale como un mendicante con un bastón caminando por los caminos de fuera de Tebas, ¿verdad? Entonces, ahí tienen ustedes, ahí en el mito heroico, sea de donde sea, ¿verdad? Hay elementos que reaparecen, ¿verdad? Sí, la cuna de reyes, el exilio en el desierto, la necesidad de saltar las pruebas de iniciación y atravesarlas con éxito, y el regreso y el triunfo final. A Edipo le fue mal, pero porque Edipo es un mito irregular, no entra exactamente. Bueno, le fue muy bien, regresó, fue acogido como un rey de inmediato de Egipto, desde que liberó a la ciudad de la Esfinge. Lo que pasa es que después se le complicaron las cosas por el fatum, por lo que estaba escrito en las estrellas que tenía que sucederle. Entonces ustedes tienen, esos son mitemas, ese hecho, el de la travesía del desierto, por ejemplo, ese es un mitema.
Un mitema es un pedacito de mito, un elemento constitutivo de un mito. Así podríamos seguir divirtiéndonos jugando a encontrar pedacitos de mitos. Pero bueno, los cuentos, estos no son mitos. Estos cuentos de Carmen Lira, y como los de Joel Chandler Harris, y los de La Fontaine y Esopo, y los de Félix María Samaniego, y los de Tomás de Iriarte, comparten, no ya diré mitemas, pero comparten tropos, comparten lugares comunes, ¿verdad? La historia del cuervo y de la zorra que llega aduladora y salamera y a punto de lisonjas hace que el vanidoso cuervo cante y suelte el queso que ella apetecía, codiciaba. Eso yo lo he encontrado en todas las versiones, en la versión de Sopo, en la de La Fontaine, en la de Samaniego, en la de Iriarte, y no he leído las de Joel Chandler Harris, pero por ahí debe andar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos que Carmen Lira copió a Joel Chandler Harris. Sí, hay una cantidad de personajes y de situaciones que son iguales en uno como en otro. Pero es que aquí nadie es original en el sentido riguroso de la palabra. ¿Qué significa original? Ser original significa, vean qué serio, que uno es el origen de algo. ¿Cuántos escritores pueden decir eso? Uno es el original. Entonces Shakespeare no sería original de nada, porque Shakespeare básicamente se robó todas las ideas de escritores anteriores, de leyendas, de bardos, de cuentos, de folk tales, etcétera, etcétera. Nadie habría original. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando nos topamos con gente con esa versión de que los cuentos de la tía Panchita son un plagio de Joel Chandler Harris. Aquí nadie es enteramente original. Todo el mundo recogió cuentos que tenían el mismo origen en última instancia, un atávico, ancestral, lejanísimo origen africano y del Medio Oriente, y así pasó a Grecia, y así pasó a Francia, y así pasó a España, y así pasó a Estados Unidos con Chandler Harris, y así pasó a Costa Rica con la tía Panchita. Entonces, se dan ustedes cuenta, es simplemente una serie de tropos y de cuentos que han circulado desde tiempos inmemoriales, antediluvianos, ¿verdad? Para que entendamos la universalidad de estos cuentos de Carmen Lira, que a su manera son muy originales. Carmen Lira suena siempre a Carmen Lira, tiene un estilo, es bello, es delicioso de ver. Este cuento de la flor del olivar, qué belleza, qué daría por haberlo escrito. Qué belleza, si supieran ustedes con el placer con que lo leo, el gozo con que lo leo. Bueno, amiguitos, hemos hablado mucho hoy de un montón de cosas y todas han sido importantes, pero ya es hora de que los deje descansar. Hemos hablado más de 1 hora y media ya, para que vean ustedes todo lo que se le puede sacar a un cuento de la tía Panchita, cuando es leído con microscopio, con elementos de juicio, cuando se aproxima uno a ellos con una buena instrumental de hermeneuta, porque eso es en gran medida un descifrador de signos, de exégeta, es que eso es, la literatura lo pide porque es buena literatura y por lo tanto merece que nos aproximemos a ella con esa actitud. Igual podríamos no analizar nada de lo que yo he dicho, y el cuento sería perfectamente disfrutable, como un simple e inocente cuento. Yo lo que hice fue desinocentar el cuento, revelar todas las cosas ahí que están implícitas, escondidas en la prosa, para que ustedes se enteren. Para que se enteren de la riqueza del texto, para que se enteren de todos los layers, todas las capas de sentido que tiene. En eso ha consistido mi trabajo. Pero podrían leerlo sin preguntarse nada, por puro placer, y sería una lectura perfectamente legítima. Si la prefieren así, pues entonces pues no oigan estos programas. Pero podría ser que el cuento, si les resultó bello, susciten ustedes la pregunta: ¿por qué me pareció tan bello este cuento? A ver,
¿Por qué? ¿Por qué me hechizó? ¿Por qué me cautivó desde el principio? ¿Por qué me quedé hasta el final esperando a ver qué sucedía? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué tiene este cuento que me hechizara? Bueno, yo trato de darles herramientas para que ustedes respondan esa pregunta, se la respondan a ustedes mismas. Yo no puedo responderlo porque no estoy en sus lugares, no estoy en sus, no diré pellejos, no estoy en sus pieles, pero les doy instrumentos que pueden ser valiosos para que ustedes digan, claro, esto me tocó esta fibra, esto me tocó esta otra fibra, esto claro que sí. Ya oyendo esto entiendo el porqué de la conmoción estética, que siempre es una cosa un poco misteriosa, que experimenté al leer este cuento. Amigos, un abrazo entrañable, lleno de afecto, de cariño, de gratitud infinita por haberme seguido. Recuerden lo que les dije al principio. Vamos a seguir haciendo el programa con la misma regularidad. Seguirán saliendo programas lunes, miércoles y viernes. En tanto Dios me dé vida y en tanto ustedes puedan seguirme soportando. Independientemente de la pandemia. Ya esto no tiene que ver con el virus. Y si quieren oírlos fuera de casa, si quieren ya salir fuera de casa, pues óiganlos fuera de casa. Yo me quedaría en la casa, ¿verdad? Yo me quedaría en la casa. Todavía está un poco prematuro para esa echada a la calle tan multitudinaria. Pero independientemente, esto ya nada tiene que ver con la pandemia. La pandemia fue solo la circunstancia histórica que motivó esta iniciativa. Vamos a seguir ahora, como les digo, como Sherezada, tendré yo que contar un cuento los lunes, miércoles y viernes. Y el día en que no lo cuente, pues el sultán me mata, como en el cuento de las 1001 noches, Sherezada. Un gran abrazo, amigos, lleno de cariño, lleno de afecto, y nos escuchamos pronto.